Hola, buenos días a todos y bienvenidos a este webinar sobre el mecanismo de ajuste en frontera por carbono, comúnmente conocido como CBAM por sus siglas en inglés. Para aquellos que os acabáis de conectar, comentaros que tenemos problemas con la plataforma, no nos permite activar las cámaras, así que os pedimos disculpas por este hecho. Intentaremos solventarlo durante la sesión, pero si no, bueno, afortunadamente hemos podido compartir la presentación. Así que vamos a iniciar para no retrasarlo más. Bueno, mi nombre es Tania Guillén y junto con mi compañera Patricia Gassió vamos a tratar de explicar las claves del periodo definitivo CBAM, destacar las principales diferencias respecto al periodo transitorio y la figura del declarante autorizado. En los más de 35 años de trayectoria de Eiming, desde el Departamento de Fiscal hemos asesorado a numerosas empresas en materia de tributación, aduanas e impuestos especiales y medioambientales, siempre a la vanguardia de las nuevas normativas que puedan afectar a nuestros clientes. Por ello, conocemos de primera mano la inseguridad que puede generar una nueva normativa y además en constante cambio. Así que vamos a tratar de simplificarlo, destacando únicamente los aspectos más relevantes a tener en cuenta de cara a la entrada en vigor definitiva de la norma el próximo 1 de enero de 2026. En cuanto a los aspectos generales, gracias. La siguiente. Muy brevemente, recordar que el objetivo de la normativa es, principalmente, garantizar la efectividad de las medidas adoptadas por la Unión Europea en la reducción progresiva de las emisiones de gases de efecto invernadero, máxime teniendo en cuenta el aumento de estas emisiones fuera de la Unión. Concretamente, lo que se busca es establecer un precio justo al carbono, evitar la fuga de carbono y regular las emisiones. El CBAM se concibe como la alternativa al régimen de comercio de derechos de emisión. Este régimen, que fue el primer régimen internacional de este tipo, establecía un límite a la cantidad de emisiones de efecto invernadero que las instalaciones podían liberar. En este contexto, los mecanismos que hasta ahora existían para hacer frente a la fuga de carbono en los sectores con mayor riesgo eran la asignación de derechos gratuitos. Por tanto, el CBAM va a convivir con este régimen durante unos años y progresivamente se va a ir convirtiendo en su alternativa. Lo veremos más adelante cuando expliquemos el impacto económico del CBAM. Las mercancías que están actualmente afectadas son el cemento, el metal, hierro, acero, aluminio, la electricidad y el hidrógeno y los fertilizantes. No obstante, se prevé la inclusión paulatina de otros materiales, como el plástico, productos químicos, polímeros, textiles, entre otros. Por último, contaros que otros países como el Reino Unido, Canadá o Japón también están trabajando en un mecanismo similar. Habrá que estar atentos a cómo lo configuran y cómo interactúa con el CBAM. Sabemos, por ejemplo, que el Reino Unido pretende implementarlo en el 2027 y probablemente tenga una configuración muy similar al CBAM, como ha ocurrido con otras normativas tras su salida de la Unión. La siguiente, por favor. Bien, en esta diapositiva hacemos un resumen del calendario de aplicación. La fase transitoria se inició el 1 de octubre de 2023 y finalizará a 31 de diciembre de 2025. No obstante, el último trimestre de 2025, el último reporte, se presentará en el mes de enero de 2026, cuando ya nos encontremos en la fase definitiva. Durante este periodo transitorio, existe la obligación de presentar reportes trimestrales informando de las emisiones de CO2 de los productos importados afectados. Cabe destacar que durante los 3 primeros trimestres, es decir, el último de 2023 y los 2 primeros de 2024, era posible utilizar los valores por defecto publicados por la Comisión al fin de calcular las emisiones. Pero a partir del reporte del tercer trimestre de 2024, a presentar en el mes de octubre, ya era necesario reportar los valores reales o, en su defecto, justificar debidamente la imposibilidad de obtener estos datos. Este aspecto ha creado cierta controversia, pues no está en manos de los obligados el conseguir esta información si los proveedores no colaboran. Esto veremos cómo se soluciona en el periodo definitivo. Por último, quiero destacar que el cumplimiento de este periodo transitorio es obligatorio y, como veremos más adelante, necesario para conseguir el estatus de declarante autorizado y seguir operando con normalidad a partir de enero de 2026. Ahora doy la palabra a mi compañera Patricia para entrar en detalle en la fase definitiva y en el estatus de declarante autorizado. Exacto, nos mantenemos en esta, no, nos mantenemos en la misma, gracias.
más que nada porque nos será útil ver el gráfico. Exacto, a partir del 1 de enero del 2026, es decir, el próximo año, empieza la fase definitiva y con ella aparecen bastantes cambios significativos. Los más importantes son aquellos relacionados con la aparición de la figura del declarante autorizado, las declaraciones a presentar, así como también la aparición de los certificados que hasta ahora no existían. En cuanto al declarante autorizado, como ya hemos comentado, a partir del 1 de enero, es decir, en la fase definitiva, para poder seguir importando bienes CBAM, mercancías afectadas por la normativa CBAM, será necesario ser declarante autorizado. Por otro lado, en cuanto a las declaraciones, pasamos de declaraciones trimestrales a declaraciones anuales. Es decir, hasta ahora veníamos presentando presentábamos 4 declaraciones al año, 1 por trimestre. Ahora pasaremos a declarar todo una vez al año, un único reporte anual. Y aparecen los certificados. Y es que será necesario adquirir y entregar certificados en función de las emisiones de gases de efecto invernadero correspondientes a aquellas mercancías importadas. Ahora sí, si podemos pasar a la siguiente diapositiva, por favor. Vale, aquí lo que vemos son los cambios que aparecen en la fase definitiva. Empezamos por el reporte anual, como acabo de comentar, pasamos de reportes trimestrales a reportes anuales. También hay otro cambio y es que los reportes trimestrales hasta ahora eran y son, porque aún nos encontramos en la fase transitoria por poco, pero aún nos queda este mes, que ahora mismo nos encontramos en mes de declaración trimestral y nos quedará un trimestre más aún a declarar. Estas declaraciones trimestrales son a título informativo, pero durante la fase definitiva estos reportes anuales, estas declaraciones anuales serán vinculantes y esto es importante. Además, aparecen los certificados y es que los importadores deberán comprar certificados en función de las emisiones, como acabo de comentar, en función de las emisiones de gases de efecto invernadero correspondientes a las mercancías importadas. Hay que tener en cuenta que un certificado corresponderá a 1 tonelada de CO2 emitida e importada. Por ejemplo, si yo importo 5 toneladas de CO2, tendré que comprar y entregar 5 certificados. La normativa también recoge otra obligación vinculada a los certificados, que es la posesión trimestral de los certificados. Esto es que los importadores deberán asegurarse tener al menos el 50% de los certificados al trimestre de las importaciones trimestrales realizadas durante ese mismo trimestre. Es decir, las empresas deberán tener un control de las importaciones que realizarán durante ese trimestre para asegurarse tener al menos ese 50% de certificados correspondiente. También aparecen las figuras de la recompra y de la cancelación de certificados. ¿Qué es esto? Esto es que existe la posibilidad de solicitar a la comisión que nos recompre aquellos certificados que tenemos de más. Pongamos el caso que yo he comprado más certificados de los que finalmente he necesitado y me han sobrado, pues puedo solicitar a la comisión que me recompre estos certificados. Hay que considerar por eso que hay un límite en la recompra, y es que la cantidad límite de certificados que un importador puede devolver debe estar ajustada a la cantidad real de certificados que debió comprar ese año. Esto es, no podrá devolver más de lo que proporcionalmente le corresponde según lo que importó. Y en cuanto a la cancelación de certificados, hay que considerar que los certificados tienen una validez de 2 años, una vida útil de 2 años, con lo que pasados esos 2 años, si por lo que sea no los hemos entregado o no nos los ha recomprado la comisión, ya sea porque o yo no he solicitado la recompra o porque he pasado el límite que acabamos de comentar, y con lo cual me encuentro con certificados de más y pasados los 2 años no los he entregado, recomprados, etcétera. Estos certificados se cancelarán de forma automática, pero importante, sin compensación económica, con lo cual es importante aquí hacer unos cálculos aproximados de los certificados a necesitar. Esto lo iremos viendo poco a poco en las siguientes diapositivas. Además, otra de las novedades es que se simplifica el método de cálculo de las emisiones implícitas y en cuanto a los valores reales, cuando usemos valores reales, cuando declaremos valores reales, será necesario que sean verificados por una entidad acreditada independiente.
En cuanto al siguiente punto, no es exactamente un cambio a día de hoy, pero con muchísima probabilidad lo será en futuro. Y es que, como comentaba Tania, a la lista de productos, muy probablemente los productos afectados por CBAM, esta lista de productos será ampliada, con lo cual tendremos más productos afectados, pero incluso puede ser que afecte a nuevos sectores, como pueden ser el sector textil o el sector plástico, etcétera. Y por último, comentar que el incumplimiento en las declaraciones o la entrega insuficiente de certificados podría derivar en sanción. Ahora pasamos a la siguiente diapositiva, gracias. En esta lo que hemos querido es recoger la normativa aplicable para que tengáis una base de la normativa. Sí que me querría parar un momento en la última, porque me parece quizá uno de los puntos más interesantes, sobre todo en las fechas en las que nos encontramos. Y es que, aparte de que la propuesta Omnibus ha tenido bastante revuelo, hace pocos días fue aprobada finalmente y ahora mismo estamos pendientes de que se publique. Por eso está escrito en el apartado de normas pendientes de publicación. Debería ser inminente su publicación, puede ser que se publique hoy mismo o si no en los próximos días. Con lo cual nosotros ya hemos preparado toda la presentación considerando que, teniendo en cuenta que ya ha sido aprobada, considerando todo lo que la propuesta introduce. Ahora si pasamos a la próxima, por favor. Aquí vamos a ver ahora la figura del declarante autorizado. ¿Qué implica ser declarante autorizado y para qué sirve? Hay que tener en cuenta que ser declarante autorizado es una condición sine qua non para poder seguir importando a partir del 1 de enero. Siempre que, y esto lo veremos un pelín más adelante, siempre que se supere el umbral de las 50 toneladas al año. ¿Qué es esto del declarante autorizado? Porque nos han trasladado bastantes dudas al respecto. Por ejemplo, dudas que nos planteaban es si yo ya soy OEA o si soy exportador autorizado, ¿esto ya me vale para seguir importando? ¿Es equivalente al declarante autorizado? ¿Puedo evitar solicitar ser declarante autorizado? No, no, porque son figuras completamente distintas, aplicables a ámbitos distintos. El declarante autorizado es una figura que se ha creado únicamente en el ámbito del mecanismo CBAM y tiene solo una utilidad en este sector, en este mecanismo. Y no solo es necesario, o sea, solo ha sido creado para este mecanismo, sino que es necesario para poder seguir importando. En cuanto a qué hay que hacer para ser declarante autorizado, hay que solicitarlo a la autoridad competente, que en el caso de España es el MITECO. El MITECO tiene por normativa hasta 120 días naturales para resolver desde la recepción de la solicitud. También hay que tener en cuenta que estos 120 días podrían convertirse en 150, es decir, que se amplía de otros 30 días más en los casos en los que la autoridad lo requiera o incluso el mismo solicitante así lo considere, que hay que aportar nueva documentación a la solicitud. Entonces, podría ampliarse el plazo. Aquí hay que tener en cuenta un tema y es que el portal a partir del cual se presenta la solicitud en España no está operativo al 100%. Hay que considerar que no es el mismo portal que usamos a día de hoy para presentar las declaraciones trimestrales. Son dos portales distintos y este segundo aún hay ciertos puntos del portal que están en proceso. Entonces, como sucede en España, sucede en otros países. Hay países que este portal ya está funcionando, es operativo y todo correcto. Y hay otros países de la Unión Europea que se encuentran en la misma situación que España. En todos ellos, la autoridad competente del país lo que ha comentado es que se publicarían directrices para la solicitud de la declaración. Tenemos un ejemplo que es el caso de Italia, que estaba exactamente en la misma situación y la semana pasada justamente se presentaron estas directrices. En España aún no. Es verdad que si miramos también en la web del MITECO aparece un aviso en el que informa que a breve se publicarán dichas directrices. Sucede lo mismo que he dicho con Omnibus. Puede ser que se publiquen hoy y si no, se publicarán en los próximos días.
Desde Aiming, nosotros, después de varias comunicaciones con la autoridad, hemos decidido esperar a proceder a presentar solicitudes. ¿Por qué? Porque lo que hemos entendido es que las solicitudes que se presenten, hay veces que también hay que tener en cuenta que no se puede, ya lo hemos intentado, hay casos en los que se puede presentar solicitud, hay casos en los que no se puede proceder. Entonces, por eso decía, aún no es operativa al 100%, y en algunos casos no nos da pie a seguir. Pero igualmente, por lo que hemos entendido, las declaraciones que se presenten con muchísima probabilidad tendrán que ser subsanadas, habrá que presentar más documentación, etcétera, o incluso pueden ser denegadas, con lo cual habría que presentar una solicitud nueva. De modo que preferimos esperar a que se presenten directrices, sabiendo qué documentación hay que presentar y cómo hacerlo, y así asegurarnos no tener que arreglar, digamos, aquellas presentaciones ya presentadas, que además supondría una pérdida de tiempo. Comentar también que si nos fijamos, la autoridad tiene 120 días para resolver. Si miramos la fecha en la que estamos y considerando que para el 1 de enero ya deberíamos ser declarantes autorizados, no nos dan los números. Esto también, por lo que hemos entendido, no habría problema en principio y se podría seguir importando siempre que se justifique que nuestra solicitud está en curso. Esto depende del MITECO, con lo cual aquí tampoco podemos añadir mucho más, pero por lo que parece se podrá seguir importando. Y en cuanto a las condiciones obligatorias para ser declarante autorizado, las vemos aquí escritas, que son tener capacidad financiera y operativa demostrada, no haber incurrido en infracciones graves o reiteradas, y en ciertos casos puede ser que nos venga exigida una garantía. Sí, en cuanto al no haber cometido infracciones graves o reiteradas, ya lo destacamos en el recuadro de la derecha, es imprescindible haber cumplido con las obligaciones del periodo transitorio. De hecho, este requisito se recoge en el artículo 17.2 del reglamento, pero además, en octubre de 2024, la Comisión Europea volvió a incidir en este aspecto en un documento aclaratorio del funcionamiento del régimen, indicando que es un requisito esencial para la obtención del estatus de declarante autorizado no haber incumplido de manera reiterada con la propia normativa CBAM. Por tanto, nuestra recomendación para aquellas compañías que no hayan presentado los reportes trimestrales es regularizar la situación antes de iniciar la solicitud de declarante autorizado. Exacto. Si podemos pasar a la próxima diapositiva, por favor. Gracias. En esta diapositiva lo que vamos a ver es las novedades que introduce la propuesta Omnibus, que como comentaba antes ya ha sido aprobada y está pendiente de su publicación. Empezamos por quizá una de las más comentadas, que es aquella del umbral mínimo de las 50 toneladas al año. Esto lo que significa es que aquellos importadores, aquellas empresas que importen menos de 50 toneladas al año, estarán exentas de las principales obligaciones CBAM, de las obligaciones que recoge la normativa, como son ser declarante autorizado, presentar las declaraciones anuales, los certificados, etc. ¿Esto significa que las empresas que importen menos de 50 toneladas están exentas de toda obligación? No. Sí que tendrán la obligación de declarar en los DUAs de import que aquella mercancía es mercancía CBAM. Por otro lado, las siguientes novedades se basan sobre todo en cambios de fecha. La primera que tenemos es la compra de certificados CBAM, y es que pasa de la fecha en la que estaba prevista, que debía ser el 1 de enero de 2026, es decir, con la entrada de la fase definitiva, y pasa al 1 de febrero del 27, es decir, se atrasa a más de un año. Este es quizá uno de los cambios de fecha más importantes, ya que nos cambia bastante el calendario CBAM. De hecho, esto lo veremos después en una diapositiva donde hemos preparado el calendario de las obligaciones CBAM. En cuanto a la siguiente, esta ya la he adelantado al principio, que es la obligación del porcentaje de certificados que debemos poseer al final de cada trimestre. Como he comentado antes, es del 50%, pero inicialmente la normativa preveía que fuera del 80%, es decir, han disminuido el porcentaje. Por otro lado, tenemos el reporte CBAM y la entrega de certificados, que pasa del 31 de mayo al 31 de agosto, es decir, la primera declaración anual que presentaremos
será el 31 de agosto y con ella también la entrega de certificados, evidentemente. Seguida de la solicitud de recompra, que pasa del 30 de junio al 30 de septiembre, recordando con la limitación que hemos comentado antes, y la cancelación de certificados sin compensación económica, que pasa del 1 de julio al 1 de noviembre de cada año. Aquí hay que tener en cuenta la validez de los 2 años de la cancelación, ¿eh? Y por último, uno de los cambios, y a mi parecer importante, es el uso de valores por defecto sin necesidad de justificación. Aquí, como hemos visto en una de las primeras diapositivas, que veíamos la línea temporal de las declaraciones, cómo han ido cambiando, Tania ya ha comentado que las primeras declaraciones lo que hicimos era usar valores por defecto. Pero a partir de una declaración, de un momento determinado, de una declaración trimestral, la normativa ya nos obligaba a usar valores reales. ¿Qué pasaba? Y es lo que sigue pasando a día de hoy porque seguimos en fase definitiva, en fase transitoria. Y es que cuando nosotros no podemos usar valores reales, la normativa nos dice, vale, la obligación es que tú reportes valores reales. Si no los reportas, tienes que justificar por qué tú no estás respetando esta obligación, pero no simplemente justificamos el por qué no tenemos valores reales, pero no usamos valores por defecto en sustitución. A partir durante la fase definitiva, cuando nosotros no podamos reportar valores reales, podremos directamente usar valores por defecto y en ese caso sí que no habrá necesidad de justificación. Seguimos a la siguiente diapositiva, en la que vemos el calendario operativo y las fechas, los plazos claros del CBAM. Empezamos por la primera fecha, empezando con la fase definitiva, que es el 1 de enero del 26, en la que, como acabo de comentar, justo empieza la fase definitiva y aquí tendremos que tener en cuenta el umbral mínimo de 50 toneladas al año, ya que esto irá directamente relacionado con la necesidad de ser declarante autorizado o no. La siguiente fecha que tenemos es el 31 de enero del 26. Esta es la fecha límite. Tendremos todo enero para ir presentando la última declaración trimestral de la fase transitoria con fecha límite el 31 de enero. Este mes es un poco un mes de mezcla de fases, ya que nos encontramos ya en la fase definitiva, pero aún estamos cumpliendo obligaciones de la fase transitoria, como es la obligación de declarar trimestralmente las importaciones, en la que declararemos las importaciones de los últimos 3 meses. Seguimos, si vemos la siguiente fecha ya es el 1 de febrero del 2027. Vemos que no hay más fechas del 26. ¿Qué pasa? ¿Que el 26 no tenemos más obligaciones? ¿No tenemos que hacer nada? Pues no, sí que tenemos. O sea, lo que no tenemos son fechas en las que reportar datos o realizar acciones. Pero es importante que no nos durmamos en los laureles. Hay que seguir teniendo un control de las obligaciones CBAM. Es decir, seguir teniendo un control de las importaciones realizadas de productos afectados por CBAM, hay que seguir solicitando valores reales, etcétera. ¿Por qué? Porque yo todo esto igualmente tendré que reportarlo en otra fecha, con lo cual el 2026 no tenemos fechas en las que realizar acciones, pero no nos podemos olvidar que nosotros tenemos que seguir realizando un control en la materia. Pasamos directamente al 1 de febrero, que es la primera fecha en la que podremos comprar certificados. Seguidamente de 31 de agosto, que es la fecha límite en la que podremos presentar por primera vez, en este caso en el 2027, en los demás años será siempre el 31 de agosto, pero del 2027 será la primera vez en la que presentemos una declaración anual y también la entrega de certificados. ¿Por qué decía antes que hay que seguir teniendo en consideración el 2026? Porque en esta fecha, el 31 de agosto del 27, yo lo que reportaré es todas las importaciones realizadas durante el 26. Por eso hay que seguir teniendo un control. Seguimos al 31 de octubre, que es la fecha límite para la solicitud de recompra de aquellos certificados de más a la comisión. Y finalmente el 1 de noviembre del año X, de la cancelación de certificados. Es la fecha en la que se producirá la cancelación automática de aquellos certificados
que tengan ya más, que hayan cumplido los 2 años sin compensación económica. Recordemos aquí el tema de la validez de 2 años. Por último, hemos querido también introducir abajo, porque nos parece importante también tenerlo presente, un calendario de la obligación de la posesión del 50% de los certificados trimestrales, ya que no hay una fecha concreta en la que realizar una acción, es decir, no hay una fecha en la que tengo que reportar, pero durante el trimestre yo sí que tengo que tener un control de las importaciones para asegurar el mismo. Perdón, un segundo. Perdón, ¿me oís? ¿Todo correcto? Rebeca, ¿nos oís? Sí, sí te oímos. Vale, es que me salió una notificación de micrófono. Tendremos que seguir teniendo un control del 50% de ese mismo trimestre, con lo cual es importante seguir teniendo presente esta obligación. Sí, de hecho hemos puesto las dos líneas temporales para que seamos conscientes que durante el 2027 vamos a tener que reportar todas las operaciones que hemos llevado a cabo durante el 2026, pero a la vez también tendremos que llevar una estimación de las propias del 2027. De hecho, en el mes de febrero, cuando se inicie el periodo de compra de certificados, tendremos que iniciar la compra de los certificados de 2026. Este año contamos con una ventaja, y es que cuando vayamos a realizar la compra ya habremos finalizado el 2026 y tendremos los datos exactos y precisos de las importaciones que hemos realizado. Por lo tanto, podremos hacer una compra de certificados exacta de los que necesitamos. Entonces, una vez hagamos esta compra y hasta el 31 de agosto de 2027 podremos preparar el reporte anual, presentarlo y entregar los certificados. Por tanto, al parecer, a priori no vamos a hacer uso de la opción de recompra, ya que habremos comprado los certificados exactos que necesitamos para el 2026. No ocurrirá lo mismo que en el 2027, ya que tenemos que realizar esas estimaciones trimestrales de las importaciones que vamos a realizar para cumplir con la obligación de tener en posesión al menos el 50% de los certificados que necesitamos. Exacto. Si pasamos a la siguiente diapositiva, lo que vemos en esta diapositiva es un resumen de forma más visual de todo aquello que ya hemos estado comentando hasta el momento sobre el funcionamiento de los certificados CBAM. El primer paso, como vemos, es, y llegado el plazo correspondiente, evidentemente, será hacer la compra de los certificados. El precio medio que hemos calculado es de unos 70 euros por certificado, alcanzando los 120 euros en el 2030. Ahora veremos por qué decimos calculamos y no damos un dato preciso y exacto. Y es que el precio está basado en los derechos de emisión. El precio de los certificados CBAM se basa en el precio medio semanal de cierre de las subastas de derechos de emisión del sistema de comercio de emisiones de la Unión Europea. Y este precio se expresa en euros por tonelada de CO2. Lo que hace la Comisión Europea es que calcula este precio cada semana y lo utiliza para determinar el coste de los certificados que los importadores deben adquirir para compensar las emisiones incorporadas en los productos importados. Por eso decía, calculamos porque no son precios fijos, serán precios que irán fluctuando. Si vemos una vez hecha la compra de los certificados, y en este caso también llegada la fecha oportuna para presentar la declaración anual, deberemos también presentar no solo dicha declaración, sino también entregar los certificados correspondientes al total de emisiones efectivas que hayamos realizado. Y en cuanto al precio de estos certificados, veremos más adelante en una tabla cómo de forma progresiva van aumentando los cargos CBAM, pero a su vez también van disminuyendo las asignaciones gratuitas. Esto lo entenderemos mejor con la tabla. Por último, y no menos importante, comentar también que hay que tener en cuenta que dependiendo del origen de nuestros productos, pueden existir deducciones por precio de carbono que hayamos ya pagado. Esto significa que determinados países pueden tener ya mecanismos similares al nuestro y que nosotros estemos ya satisfaciendo estos importes y, por lo tanto, podremos deducirlos de nuestra carga CBAM. Si seguimos a la siguiente diapositiva, lo que vemos aquí recogidas son las tipologías de sanciones.
Hay que diferenciar entre los dos tipos de periodos, es decir, fase transitoria o fase definitiva. Durante la fase transitoria se prevén sanciones por la falta de presentación de informes, pero también por la presentación incorrecta o incompleta de estos. Y la cuantía variará entre 10 y 50 euros por tonelada de emisiones no notificadas. Considerad también que las sanciones se podrán incrementar de acuerdo con el índice de precios europeo. Y en cambio, en el periodo definitivo se prevén sanciones también por falta de presentación o presentación incompleta o incorrecta, pero también por exceso de toneladas de emisiones importadas sin certificado. Y en este caso la cuantía sería una multa de 100 euros por certificado no presentado. Añadir que la propuesta Omnibus indica que al aplicar las sanciones, la autoridad deberá tener en cuenta las circunstancias específicas, es decir, la buena fe del obligado o, al contrario, el comportamiento doloso o culposo del declarante. Y esto tendrá un impacto directo con la sanción, pudiendo reducir su importe, como por ejemplo en casos de errores menores o involuntarios. Si pasamos a la siguiente diapositiva, veremos la tabla que os comentaba antes. Sí, aquí como comentábamos al inicio, actualmente está en vigor el régimen de comercio de derechos de emisión que establece un mecanismo de asignación de derechos gratuitos. Podemos ver en la columna de la derecha la aplicación de los derechos gratuitos y en la central la aplicación de los cargos bajo CBAM. La tabla nos deja ver cómo desde el 2026 y hasta el 2034 se van reduciendo los porcentajes de aplicación gratuita conforme aumentan las cargas bajo CBAM. Por ejemplo, en el 2026 vamos a pagar un 2,5% del precio del carbono, porque se me seguirá aplicando un 97,5% de aplicación gratuita. En el 2027 abonaremos el 5% del precio, manteniéndose una asignación gratuita del 95%. Y así progresivamente hasta que en el 2034 abonemos el 100% del precio del carbono y se eliminen definitivamente la asignación de derechos gratuitos. A continuación veremos un ejemplo del impacto económico de estos cargos CBAM que va a suponer en el 2026. Este ejercicio es perfectamente extrapolable al resto de años, simplemente pues, utilizando el porcentaje de cargos bajo CBAM correspondiente al resto de ejercicios. Sí, si pasamos a la siguiente diapositiva, vemos aquí, exacto, es un ejemplo que hemos preparado para ver cómo calcular el impacto económico que puede suponer esta nueva fase para la empresa, pero además hemos querido añadir a este ejemplo, hemos querido comparar qué pasa si usando el mismo caso, qué sucede cuando usamos valores por defecto o valores reales. En primer lugar, vamos a ver también cómo realizamos este cálculo. En este caso tenemos una empresa que importa 10.000 toneladas de fertilizantes. Como podéis ver, nosotros hemos usado como carga CBAM el 2,5%. ¿Por qué? Porque estamos haciendo un ejemplo sobre el 2026. Así que 2026 sabemos que tiene una carga, como hemos visto en la tabla anterior, del 2,5% y una asignación gratuita del 97,5%. Si quisiéramos hacer el ejemplo del 2027, miraríamos y veríamos que la carga CBAM es 5%. Entonces, en vez de calcularlo sobre el 2,5, lo calcularíamos sobre el 5. Y lo mismo sucede con todos los demás años. Identificamos el año que queremos hacer, sobre el cual queremos hacer el cálculo y miramos cuál es la carga. Entonces, en este caso, lo que hacemos es, sabemos que la empresa ha importado 10.000 toneladas. Empezaremos por el ejemplo de los datos por defecto, ¿vale? Entonces, cogemos la masa neta, 10.000 toneladas, y las multiplicamos por el factor de emisión. En los casos de valores por defecto, ¿yo cómo sé el factor de emisión? Pues fácil, la Comisión Europea publicó una tabla donde indica todos los factores de emisión en función del código arancelario del producto. En este caso, sabemos que nuestro producto tiene un código arancelario, una nomenclatura combinada
que es 3102-1019. Buscamos este código arancelario en la tabla y vemos que le corresponde un factor de emisión del 1,9. Entonces, cogemos la masa neta, la multiplicamos por el factor de emisión y por la carga CBAM, es decir, 10.000 toneladas por 1,9 de factor de emisión por 2,5, que sería la carga del 26. Y esto nos da que para este caso concreto necesitaríamos 475 certificados. ¿Y cuánto tendríamos que pagar por estos 400 certificados? Nosotros, como hemos dicho antes, hemos cogido un precio medio de 70 euros el certificado. Entonces, multiplicamos el número de certificados, 475, por 70 euros el certificado y resulta que tiene un coste de 33.250 euros. Si ahora hacemos lo mismo con valores reales, cogemos la masa neta, la multiplicamos por el factor de emisión y por la carga CBAM. En este caso, hemos usado un ejemplo real de una empresa en la que el fabricante le indicó que para este código arancelario, para su producto concreto, el factor de emisión era 1,3. Hacemos el mismo cálculo y resulta que los certificados que necesitaría son 325. Si lo multiplicamos por 70 euros el certificado, nos da un coste de 22.750 euros. Como podemos ver, la diferencia entre usar valores por defecto y valores reales es distinta. Por esto insistimos tanto, o al menos para nosotros creemos que es importante para las empresas, que tengan en cuenta, entendemos que recabar esta información, los valores reales, a veces resulta un poco difícil, porque no depende de nosotros, depende del proveedor fabricante, y muchas veces también el mismo país, bueno, no todos los países están igual de preparados para facilitarnos estos datos, pero para nosotros es importante porque económicamente nos cambia bastante la realidad si usamos unos u otros. Aquí también añadir que quizá esta podría ser una de las causas por las cuales al principio hemos visto que en la fase definitiva, cuando no usamos valores reales, podemos usar valores por defecto y no tenemos que justificar nada. Y es que en la gran mayoría de los casos, los valores reales son menores que aquellos indicados como valores por defecto, con lo cual fácilmente cuando usemos valores por defecto, el coste total de la operación será mayor, el coste del certificado, el número de certificados necesarios será mayor. Si pasamos a la siguiente diapositiva, una de las cosas para las cuales nos ha servido esta fase transitoria ha sido para ir viendo, aparte de familiarizarnos con este mecanismo, es también ir viendo un poco dónde están los puntos en los que nosotros como empresa flaqueamos, es decir, puntos en los que tenemos que puntualizar un poco más y también a qué tipo de datos necesitamos, cómo funcionar, es decir, cómo gestionar todas estas obligaciones que prevé la normativa y que tendremos que tener en cuenta para la fase definitiva. Todo esto nos ha servido, pues esto, para encarar de una forma mejor, darnos una idea qué tenemos que mejorar o dónde tenemos que poner más hincapié para esta fase definitiva. Desde nuestro punto de vista, hay 4 puntos en los que las empresas deberían focalizarse a nivel interno, digamos. No tanto qué es lo que prevé la normativa, sino qué es lo que podemos ir haciendo nosotros para prepararnos y afrontar este inicio de fase de la mejor manera posible. La primera es solicitar datos de emisiones implícitas. Y es que, como hemos visto, es importante obtener información fiable de las emisiones de origen. Esto por varios motivos, entre ellos el que acabamos de ver ahora por un tema económico. Es que cuanto más información me des sobre las emisiones, es decir, si tú me das valores reales, yo económicamente no tendré un perjuicio tan grande. Esto para empezar. Pero no solo eso, es también información de otro tipo. Necesitamos que el proveedor nos facilite más información, con lo cual es importante que comprometamos a nuestros proveedores para hacer que toda esta gestión, todo este mecanismo sea lo más fluido posible. Para ello, cosas que podemos hacer que nos facilite es, a lo mejor,
establecer procedimientos con el proveedor, pues por ejemplo que nos pasarle un listado de la información que necesitamos, las fechas en las que lo necesitamos, etcétera. ¿Por qué? Porque es verdad que nosotros ahora vamos a pasar a declaraciones anuales, pero no es verdad que solo tengamos que cumplir la obligación una vez al año. Por ejemplo, nosotros sabemos que tenemos la obligación de tener el 50% al menos de certificados trimestrales. Para ello, cuanta más información nos pase el proveedor fabricante y en los tiempos que a nosotros nos convenga, será más fácil que nosotros podamos cumplir no solo con la obligación de comprar y entregar certificados a tiempo y la declaración anual, sino cumplir con la obligación trimestral y además no pasarnos de certificados o no ir cortos, con lo cual la relación que creemos con el proveedor es fundamental. Por otro lado, tenemos también la gestión de los datos. Esto ya es más a nivel interno. Y es que una vez, aquí tenemos que separar ya sea información que nos pasa el proveedor con información que tenemos que recabar nosotros dentro de la empresa. Por un lado tenemos la información que nos da el proveedor, sobre todo relativa a emisiones, a proceso de producción del producto que importaremos, pero también a nivel interno tenemos que tener un control de las importaciones, tener un control de los DUAs, etcétera. Toda esta información habrá que hacer una gestión con ella, habrá que analizarla, etcétera. Y para ello, una cosa que nosotros también consideramos fundamental es que se identifique dentro de la empresa el personal encargado de llevar toda la gestión del mecanismo CBAM. Ya sea, aquí dependerá mucho también del tipo de empresa, si crear un equipo o tener solamente una persona, pero nuestra experiencia nos dice que es importante que haya una persona que esté familiarizada con el mecanismo, que controle la normativa y que gestione todo lo que tiene que ver con la documentación, con las obligaciones, con los tiempos, etcétera. Aquí quiero añadir que también, dependiendo del tipo de empresa, ya sea por la complejidad de la empresa, ya sea por el tamaño de la empresa o incluso a veces por la comunicación con los proveedores, también puede ser útil que haya empresas que se apoyen a socios de confianza, es decir, empresas que les puedan asesorar, ya que, pues como podría ser la nuestra, por ejemplo, ya que la normativa CBAM, pero no solo la normativa, es que también toda la gestión de la documentación es bastante compleja. Por eso decíamos también la necesidad de que haya una persona que se encargue, porque a menudo nos encontramos que dentro de una empresa hay varias personas o varios departamentos que gestionan la misma cuestión y acaba siendo un poco caótico. Como punto 3 tenemos la de evaluar el desempeño de los proveedores en tareas CBAM. Esto puede parecer el punto 1, no lo es, pero está relacionado. Este punto es quizá un punto posterior a tener en cuenta y es que, como hemos visto, es muy importante la figura del proveedor. Aquí tener en cuenta que el obligado en materia CBAM es el importador, no es el proveedor. Con lo cual, el proveedor, la empresa extranjera fuera de la UE, no tiene una obligación de pasarnos la información, de estar en los tiempos previstos, etcétera. Los obligados somos nosotros, con lo cual nos interesa tener una muy buena relación con el proveedor para poder asegurarnos el cumplimiento de nuestras obligaciones y además que esto no cree perjuicios económicos. Con lo cual, repito, es importante la relación con el proveedor y aquí es cuando consideramos que quizá sería importante a posteriori, un tiempo más tarde, hacer una evaluación de estos proveedores, ver qué tal están comprometidos con nosotros y con el mecanismo, si nos están pasando la información a tiempo, si nos la están pasando bien, si nos están pasando los datos que necesitamos, porque, repito, si no nos están pasando los datos, no nos están pasando en los tiempos, todo esto puede hacer que económicamente a mí me cause un perjuicio económico o me cueste más de lo que debería. Entonces, aquí también un punto a tener en cuenta es que quizá habría que replantear en ciertos casos la relación comercial con los proveedores. También puede ser, considerando la carga CBAM y las asignaciones gratuitas, que quizá en los primeros años, pero al cabo de 4 o 5 me compense o cambiar de proveedor
a otro de fuera de la web o a buscar algún proveedor dentro de la Unión Europea. Y por último, los costes en cálculos de emisiones. Como hemos comentado antes, cuando usemos valores reales, cosa que repito, nos conviene, estos tendrán que estar verificados por una entidad acreditadora independiente. Esto es un coste extra que las empresas tendrán que hacer frente, con lo cual hay que considerar que el cálculo de las emisiones también puede resultar un coste para nuestra empresa. Sí, de hecho, como hemos visto que ocurre en otras normativas, como comentaba Patricia, al final la obligación de esta normativa es del importador, no del proveedor, pero sin embargo esta gestión la tiene que realizar el proveedor, es el proveedor el que tendrá que contratar una empresa verificadora independiente y por lo tanto asumir el coste. Lo que entendemos es que este coste se va a trasladar a sus clientes, es decir, a los obligados de reportar el CBAM, y por tanto también tenemos que tener en cuenta a la hora de hacer nuestros cálculos y nuestras estrategias futuras no solo el coste del carbono, sino también el posible coste que nos puedan trasladar nuestros proveedores. Vale, si pasamos a la siguiente. Perfecto. Pues para finalizar este webinar hemos preparado este plan de acción con los puntos más importantes que consideramos para afrontar con garantías esta nueva etapa, este periodo definitivo del CBAM. Lo primero que nos tenemos que preguntar, y aunque parezca obvio, es ¿estoy afectado por el CBAM en su fase definitiva? Si lo he estado en el periodo transitorio es porque importo productos afectados. Ahora bien, tras la aceptación de la propuesta de simplificación Omnibus, debo preguntarme, ¿voy a superar el umbral de las 50 toneladas anuales? Para responder a esta pregunta, lo más sencillo es revisar lo que hemos declarado durante el periodo transitorio y hacer una media anual. Una vez tenemos claro que estamos afectados, hay que proceder con la solicitud de declarante autorizado. Pero para ello, como hemos comentado, es necesario haber cumplido con el periodo transitorio. Por tanto, en caso de un incumplimiento reiterado, y esto se puede interpretar como no haber presentado 2 reportes o más, nuestra recomendación es regularizarlo de forma voluntaria. La regularización se llevaría a cabo por un procedimiento distinto al que venimos utilizando y se haría mediante la presentación de diferidas previa autorización del MITECO. Esto, una vez regularizado, hay que iniciar los trámites para conseguir el estatus de declarante autorizado. Aquí simplemente hacer una pequeña mención a aquellas compañías que consideren que no van a superar las 50 toneladas o que pueden estar ahí al límite. La recomendación es proceder con la solicitud del declarante autorizado igualmente, porque es más sencillo hacer el trámite ahora cuando ya tengamos todas las directrices y podamos proceder con la solicitud y tener ya este estatus, aunque no lo utilicemos, que si de repente en una última importación superamos estas 50 toneladas, no tenemos este estatus y nos encontramos pues, con la mercancía bloqueada en la aduana o con problemas para poder seguir operando. Por lo tanto, para aquellas que tengáis dudas en cuanto a si vais a superar el límite de este umbral de 50 toneladas, la recomendación es proceder con la solicitud de declarante autorizado solo para tenerla en caso de necesidad. En paralelo a estos trámites, hay una parte importante de planificación y optimización en el corto medio plazo. Hemos visto la tabla en la que indicábamos cómo se van a ir reduciendo progresivamente los derechos gratuitos de emisión, o más bien cómo van a ir aumentando las cargas bajo CBAM hasta que en el 2034 paguemos el 100% del importe del carbono. Así que en este sentido es muy importante realizar un estudio del impacto económico de este mecanismo y de las posibles sanciones que podrían aplicar o costes indirectos que nos pudieran trasladar. Esta información nos va a permitir tomar decisiones ejecutivas, no solo en cuanto a la revisión de los proveedores actuales, búsqueda y comparativa de otros proveedores alternativos, sino también en cuanto a la optimización de la propia operativa, mediante el uso de un régimen aduanero, por ejemplo, que pueda otorgarnos pues, beneficios fiscales o incluso la exención de impuestos. Contar con una foto global de cómo me afecta el mecanismo a nivel operativo, del impacto económico proyectado a 10 años y de las posibles vías de optimización es la mejor herramienta para la toma de decisiones operativas. Y hasta aquí nuestra intervención. Vemos que tenemos varias preguntas, así que
vamos a proceder a contestar alguna de ellas. Sí, veo, por ejemplo, que hay una pregunta que comenta, había leído que los certificados, que la compra de certificados se retrasaba al 2027, ¿es correcto? Sí, de hecho lo hemos visto, no sé si podemos ir para atrás, que hay la línea temporal, pero bueno, sí, estaba prevista para, mírate, para ver, aquí. Inicialmente, también lo hemos visto en otra diapositiva, pero inicialmente estaba prevista para otra fecha, que era el 1 de enero del 2026, con el inicio de la fase definitiva, perdón, y con la propuesta Omnibus pasa al 1 de febrero de 2027, es decir, la primera fecha a partir de la cual se podrán comprar certificados será el 1 de febrero del 27, es correcto. Después veía, a ver, voy buscando algunas preguntas que me he señalado, un segundo. Vale, había otra pregunta que comenta, si no he importado 50 toneladas en el año 2025, ¿podré importar menos de 50 toneladas en el 2026 sin ser declarante autorizado? Esto lo hemos comentado, siempre que no se pase el umbral de las 50 toneladas al año, se podrá importar sin ser declarante autorizado. Sí que habrá la obligación, como importante, de declarar en el DUA de import que esa mercancía es mercancía CBAM. Pero es verdad que estarás exento de todas las obligaciones principales, pero no solo la del declarante autorizado, también la de presentar declaración anual, certificados, etcétera. Importante, en el momento que se superen estas 50 toneladas, sí que habrá que ser declarante autorizado. Aquí una recomendación nuestra personal es que aquellas empresas que vayáis bastante al límite de las 50 toneladas, quizá os conviene igualmente presentar solicitud, porque puede ser que en algún momento determinado sobrepaséis estas 50 toneladas, esto me estoy repitiendo a mi compañera Tania, puede ser que paséis y el problema que os encontraréis es que estaréis incumpliendo la normativa en ese momento. La solicitud tiene un plazo que puede llegar hasta 120 días, con lo cual tendríamos problemas con la importación de esas mercancías. Así que aquellas empresas que estéis muy al límite o que tengáis previsión para el año siguiente, estamos cerca de los 50 pero no llegamos, quizá mejor cubrirse y solicitar el declarante autorizado, que al fin y al cabo es simplemente una autorización que cuando la necesitéis se usa, cuando no, no se usa y ya está. Veamos alguna otra pregunta más. Vale, preguntan si el precio de los certificados fluctuará. Sí, ya lo hemos comentado antes, el precio tiene un método de cálculo que ya hemos explicado a partir de subasta, etcétera, con lo cual no son precios fijos y dependerá del momento en el que vayamos a comprar el certificado. Sí que podemos hacer, cuando queramos calcular el impacto económico, sí que podemos basarnos en un precio medio. Nosotros estamos usando 70 euros del certificado, pero sí, dependerá del momento en el que se vayan a hacer estos cálculos. Veamos. Veo una pregunta, no sé si la entiendo del todo, pero bueno, ¿cómo nos tiene que informar el proveedor de las toneladas de CO2? Hay varias maneras, de hecho, cada proveedor, fabricante, hay algunos que tienen un documento propio, pero si no, en la web de la Comisión de la Unión Europea hay un apartado, en el apartado de CBAM, donde están incluidos varios documentos. Un segundo. Donde están publicados varios documentos. Entre ellos hay un Excel que está preparado para que se envíe a los proveedores, en realidad el fabricante, depende si el proveedor es fabricante o no, o que el proveedor se lo haga llegar al fabricante, porque estos datos los tiene soltanto el fabricante. Los que tienen que reportar los datos, aún así hay algunas empresas que ya están familiarizadas con este mecanismo, pues porque a lo mejor ya tienen otros clientes de la Unión Europea que se lo piden y han preparado su propio documento y cuando se lo pides te mandan aquel documento. Allí os indicarán toda la información necesaria para reportar estos valores y simplemente después se reportarán en las declaraciones.
También comentaros que es bastante útil en la misma web que os comentaba donde encontráis este Excel. Hay varios documentos, guías, vídeos, etcétera, que han sido creados directamente desde la comisión para que se manden al fabricante. Uno en el que se explica qué es el CBAM, qué obligaciones tienen los importadores europeos, etcétera, cómo cumplimentar ciertos documentos como este Excel, etcétera. Con lo cual, son documentos muy, muy útiles que os ayudan a después poder reportar todos estos datos. Y bueno, estamos llegando a tiempo, no sé si... Sí, si os parece, el resto de preguntas las revisamos y os contestamos. Nada, pediros de nuevo disculpas por los problemas técnicos que hemos tenido. Al menos hemos podido compartir la presentación, lo cual es bueno, pero no hemos podido activar las cámaras. Y nada, muchísimas gracias a todos por vuestra asistencia. Esperamos que os haya resultado interesante y sobre todo útil. Por nuestra parte, seguimos atentos a cualquier actualización para informaros debidamente. Y aquí os dejamos nuestros datos de contacto por si queréis trasladarnos cualquier duda adicional, si deseáis que os compartamos la presentación o incluso organizar una breve reunión para comentar vuestra casuística concreta. Así que nada, muchísimas gracias a todos.